Bienvenidos a esta nueva conversación, nueva entrevista en Litoral Press TV, donde volveremos a los temas internacionales y por supuesto que la situación en Venezuela es lo que ha concentrado durante estos últimos días la atención. ¿Qué es lo que pasa con la Asamblea Constituyente? ¿Qué pasa con los miembros? ¿Qué pasa con las sanciones económicas que se están dejando caer sobre este país? También, por supuesto, el no reconocimiento del proceso que muchas naciones han ya manifestado. Conversaremos de este tema en profundidad, lo haremos junto al analista político de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, el señor Patricio Gajardo. Bienvenido aquí a nuestro canal. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Así es, pues. Bueno, qué pena que el destino, ¿cierto?, nos vuelva a reunir en una situación tan complicada para un país que uno le tiene estima, porque cierto está en Sí, por supuesto. Latinoamérica. ¿Qué pasa en Venezuela y qué va a pasar después de estas sanciones también que ya se están dejando caer sobre el régimen de Nicolás Maduro? A ver, lo que uno tiene claro es que después de la votación del domingo, el régimen básicamente dio un salto hacia adelante en el sentido de avanzar hacia profundizar la revolución o, derechamente, dicho en forma menos eufemística, instalar un sistema autoritario en toda la ley. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente primero se constituye en un suprapoder. Es una elección que funcionó con un esquema que favorecía al régimen y evidentemente nos dio posibilidades de que la oposición se incorporara, a pesar de que hizo llamados, pero más bien semánticos que reales. Y por lo tanto, la Asamblea Constituyente no tiene fecha de término, es un suprapoder que puede hacer lo que estime pertinente, puede cambiar todas las instituciones del Estado, puede generar leyes constitucionales y puede además reformar absolutamente todos los parámetros del país, imponiendo sus decisiones. Tanto así que podría hipotéticamente modificar la elección presidencial que corresponde al próximo año, porque eso está establecido en la constitución anterior, no la constitución que estaría generándose. Y no tiene plazo definido. Un aspecto bien interesante que lo vamos a ver en la instalación de la Asamblea va a estar el tema de que va a funcionar en la misma lugar físico de la Asamblea Nacional, es decir, en el Congreso. Por lo tanto, va a venir a suplantar al Congreso, de hecho, y probablemente se va a aforar a los parlamentarios. La Asamblea, el Congreso está suspendido. El Congreso está suspendido, pero no se sabe todavía si va a seguir funcionando de manera simultánea o derechamente va a desaparecer. Y va a funcionar derechamente con esta Asamblea Constituyente. Y otro actor clave es la Fiscal Nacional, que también va a ser removida. Ya eso lo ha señalado claramente Maduro, lo señaló al día después de la elección de la Asamblea. ¿Por qué requiere una Asamblea Constituyente? ¿Por qué la instala? ¿Por qué la llama? De hecho, tengo entendido que solo el pueblo puede llamarla, pero la llama el Ejecutivo en este caso. A ver, acá cuando solo el pueblo puede llamarla, es verdad. O sea, primero la misma Luisa Ortega, la Fiscal Nacional, consideró que había sido un acto inconstitucional. ¿Y por qué? Porque efectivamente el presidente podría haber llamado a esta Asamblea Constituyente, pero en términos concretos, para seguir con el proceso constitucional, él debió haber sometido ese llamado a la Asamblea Nacional como representante del legislativo, y además a un plebiscito previo, cosa que hizo Chávez cuando llamó a una Asamblea Constituyente. Maduro se saltó esos dos pasos porque no quería tenerlo. Dijo que no podían incorporarse dentro de los representantes de la Asamblea líderes de partido, sino que tenía que ser una Asamblea del pueblo, del chavismo, señaló, no de las élites partidarias, y por lo tanto excluyó a un importante sector de la población. Tercero, hubo un Consejo Nacional Electoral que está dominado por el chavismo también, y hubo votos sectoriales y territoriales, pero a través de una legislación que favorecía claramente al chavismo. O sea, todos los miembros estos 545 miembros de la Asamblea Constituyente son todos representantes del régimen. Ahora, ¿cuál es la necesidad de tener una Asamblea Constituyente? La necesidad, yo creo que era algo que hizo o intentó hacer el Tribunal Supremo el 1 de abril y que fue lo que gatilló las protestas, que fue tratar señaló el Tribunal Supremo, que funciona como Tribunal Constitucional, señaló que la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso, estaba en desacato. ¿Y por qué estaba en desacato? Porque según ellos, según el Tribunal Supremo, había incorporado, cosa que no era cierto, pero se suponía que lo debería haber incorporado, a 3 diputados de las zonas amazónicas que habrían generado en la elección de diciembre de 2015, habrían llegado a ocupar ese sitio, ese cargo, con una ilegitimidad porque habían habido
problemas de corrupción en las votaciones, en lugares donde se habían votado por ellos. Ahora, esos 3 diputados de hecho no estaban asistiendo, no eran miembros del Congreso justamente por esta situación de ilegalidad. Ese factor lo utilizó el Tribunal Supremo para decir que ellos hacían cargo y cooptaban todas las funciones de la Asamblea Nacional. Eso generó tal nivel de rechazo, gatilló las protestas que partieron el 1 de abril y Maduro tuvo que echar pie atrás y dijo que eso no, y volvió el poder a la Asamblea Nacional. Pero evidentemente se dio cuenta que el objetivo claro era terminar con la Asamblea Nacional. Que era el único poder que no era pro gobierno. Exactamente. Entonces, el 1 de mayo llamó a la Asamblea Constituyente. Yo creo que básicamente para suprimir 2 cosas. Uno, la Asamblea Nacional, y segundo, yo creo que no llevará a cabo las elecciones el próximo año. Bueno, ¿esta Asamblea Constituyente tiene que elaborar una nueva constitución? Eso es un punto, pero además puede reformar el Estado y dictar leyes constitucionales que son están por encima de todas las otras leyes. Y lo pueden hacer como legislativo. O sea, en general las asambleas constituyentes no funcionan como el legislativo y de hecho puede perfectamente el legislativo sobrevivir. De hecho, cuando llamó Chávez, en Colombia también había asambleas constituyentes. Cuando llamó Chávez, la asamblea constituyente no suprimió el legislativo, sino que porque estableció 3 meses para que funcionara. Y generalmente lo que se le pide a las asambleas constituyentes es que armen una nueva constitución. Listo, punto. Y en un periodo determinado. Acá no solamente se le pide eso, se pide que cambie la Constitución, pero además que sea un suprapoder y que modernice el Estado y que genere todas las legislaciones pertinentes. Es decir, de hecho se ha señalado de que se van a establecer sanciones para meter preso a gente que protesta o que hace manifestaciones en la calle con condenas mucho peores que las que existen hoy día. Es decir, derechamente es legitimar una dictadura, porque no hay ningún contrapeso político. Eso al margen de la visión que uno pueda tener del régimen, pero no hay ningún contrapeso, no hay ningún poder independiente. Los medios de comunicación están controlados, hay censura. Por lo tanto, estamos hablando, el Consejo Nacional Electoral no es un consejo independiente, sino que es un consejo que depende del régimen. Entonces nos encontramos que el Congreso, que es la única institución que refleja una alternativa distinta, de alguna manera está siendo sometida, y yo creo que lo que va a pasar va a desaparecer cuando se instale la Asamblea Constituyente. Tú ocupaste la palabra dictadura para referirte a Venezuela. Sí. ¿Es Venezuela, a tu juicio, hoy una dictadura? Yo no tengo ninguna duda, yo creo que hace mucho tiempo que es una dictadura. Lo que pasa es que el proceso de transformarse de un régimen democrático a un régimen autoritario, a diferencia de otros países que se produjeron golpes inmediatos, ipso facto, como sucedió en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Cuba mismo, cuando se produce la Revolución Cubana, fueron actos que sucedieron en un determinado momento. Acá es un proceso gradual. Entonces es un proceso paulatino, que la gente no se ha ido dando cuenta. Entonces, por eso que ha costado tanto esta cosa, si es o no es una dictadura. Pero ya hace mucho tiempo, o sea, cuando más uno podría decir que antes de la votación del domingo era una democracia autoritaria o un autoritarismo electoral. Es decir, que habían elecciones, pero estaban absolutamente controladas por el régimen. Y ya con la Asamblea Constituyente yo creo que se apuesta básicamente a pasar hacia un régimen, hasta una dictadura con todas las de la ley, con todo lo que eso significa. Lo decía yo en la introducción, hay varios países que no han reconocido este proceso electoral. No está Chile dentro de esos países que no lo han reconocido. ¿Por qué primero no se le reconoce y cuál debería ser la actitud de nuestro país frente a este momento que está viviendo el país venezolano? El proceso en sí mismo, que de hecho Chile lo consideró legítimo, consideró que era ilegítimo y que por lo tanto, sin decir que no lo va a reconocer, a diferencia de otros países que han dicho claramente que no lo va a reconocer, se reconoce que no se llevó a cabo con los requisitos mínimos para que pudiéramos considerar que estamos frente a un proceso electoral independiente, autónomo, y que la gente se pudo expresar en el proceso, y por lo tanto, y que además no se está llevando a cabo un proceso de consolidación de un régimen autoritario, como lo percibe, yo creo que en forma bastante homogénea el mundo. Es decir, si antes habían dudas si era o no era una dictadura, yo creo que esa duda ya se terminó con la Asamblea Constituyente y la elección de la Asamblea Constituyente. Entonces, eso es un punto. Ahora, frente a Chile, yo creo que ha faltado definiciones más precisas, más claras de parte de Chile, pero yo creo que eso responde más a política interna que al caso venezolano. Es decir, Chile tiene una coalición de gobierno compuesta por una heterogeneidad de partidos que representan a distintos sectores, o por lo menos lo que queda, el remanente que queda de esa coalición de gobierno.
Y ahí hay visiones distintas, desde un partido comunista que no reconoce que es una dictadura hasta una democracia cristiana que es tremendamente, o ha sido muy sólida en sus argumentaciones en contra, con vínculos con el COPEI venezolano, que es la democracia cristiana venezolana, que era un partido muy relevante en la política venezolana antes que llegara Chávez al poder. ¿Cómo se termina esta situación? ¿Cómo puede Venezuela comenzar a prosperar nuevamente? Es muy difícil, porque como tú lo señalas, no es solamente un tema de crisis política, sino que es una crisis política, y yo creo que es una crisis humanitaria ya, o sea, no es como se dice, vamos a llegar a una crisis humanitaria, se está produciendo una salida masiva de venezolanos hacia Colombia, hacia los países vecinos y hacia todas partes. Una verdadera diáspora, la gente está votando con los pies, como se dice, escapando de Venezuela. Y no solamente está escapando por la crisis política, sino que está escapando además porque una verdadera anarquía interna, sumado al desabastecimiento, a la crisis económica, estaríamos llegando casi a más de 1000%, se habla de algunas cifras, dicen 1700% de inflación, niveles de pobreza cercanos al 85-90%, aumentos de enfermedades que habían desaparecido, Entonces, desnutrición infantil. Entonces estamos hablando no solamente de un tema político, sino que aquí hay un tema humanitario y el gobierno tampoco quiere declarar que hay una crisis humanitaria para que se pueda ayudar por lo menos a los sectores más vulnerables. Entonces nos encontramos, yo creo que no hay, primero, de parte del gobierno, porque no hay ningún indicio que sea así, primero no hay ninguna voluntad de negociar nada. Y de hecho lo declaró cuando terminó la Asamblea Constituyente y se eligió, de que efectivamente tiene que darse cuenta la oposición que perdió, es decir, no hay nada más que discutir. Además, súmale que primero no es un régimen civil nada más, es un régimen que los militares están muy involucrados, hay una boliburguesía, personas que se han enriquecido, entre ellos muchos militares, un régimen, yo diría, predominantemente militarizado, y eso a partir de Chávez en el golpe de Estado del 2002, que incorpora a los militares para tener un soporte mucho más directo. No te olvides que Chávez era militar, entonces tenía su lógica de defensa, de autodefensa, a partir de involucrar a los militares. Los militares, esto además hay vínculos también con el narcotráfico, y aquí tampoco son especulaciones. Diosdado Cabello, probablemente el presidente de la Asamblea ahora constituyente, un hombre muy poderoso, el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el vicepresidente también del país, con miles de vínculos con el narcotráfico. Entonces, tenemos claro, con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, con la represión tan fuerte que ha habido durante todo este periodo. Entonces, tú comprenderás que la caída del gobierno, para muchos de los que están arriba, significa probablemente ir preso, ser enjuiciado por delitos de lesa humanidad, por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pérdida de todos los recursos y los robos que se han producido durante muchos años, en los cuales había una hegemonía absoluta y del control del poder, y además un país petrolero que, a pesar de todo, porque no distribuye los recursos, pero hay gente que sí, esos recursos llegan a alguna parte y desaparecen en alguna parte. Tú estás hablando de recursos y ya para concluir la entrevista, sí, haciendo una proyección de lo que van a ser las sanciones económicas que están cayendo sobre el régimen de Maduro. ¿Va a afectar al gobierno o va a afectar también, desgraciadamente, a la población venezolana? Bueno, hasta ahora yo creo que ya los efectos, más que de las sanciones, en términos de impacto, son la crisis económica y que se arrastra del mismo proceso de la revolución bolivariana. Es la misma revolución la que ha generado, yo diría de manera increíble, que uno de los países más ricos del mundo, hay que tener talento para llevarlo a la ruina económica más increíble. Nadie sabe cómo un país que tiene los mayores recursos petrolíferos en el mundo está viviendo una situación de esta naturaleza. Entonces nos encontramos con un hecho inédito. Sumado a que las sanciones que tú mencionas, depende ahí mucho, porque en general se ha hablado de sanciones en la Unión Europea, en los países latinoamericanos, y se ha hablado incluso que se podría llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Depende cómo evolucione la situación. Ahora, si Trump plantea sanciones, que eso sería lo más grave en términos directos, inmediatos, podría afectar a la población y a la sociedad. Pero se lee un artículo muy importante, que yo creo que un analista político muy relevante venezolano, Moisés Naim, que plantea lo que Estados Unidos no tiene que hacer. Y yo comparto con él. Él decía, si Estados Unidos opta por aplicar sanciones como dejar de comprar el petróleo, de hecho, Venezuela casi vive de lo que vende petróleo a Estados Unidos, a pesar de que es el 8% del petróleo que importa a Estados Unidos,
pero sin embargo lo paga, y lo paga a precio de mercado, porque todo lo demás casi lo entrega, o ya sea subsidio a otros países, o le entrega petróleo a China, que lo cual China le ha entregado muchos préstamos, por lo tanto no recibe esos recursos. El país que virtualmente está financiando a Venezuela es Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, si aplicara sanciones, es decir, ¿sabe qué? No vamos a comprar más petróleo. A Estados Unidos virtualmente no le generaría ningún impacto porque es el 8%, y Estados Unidos es casi autosuficiente en producción de petróleo. Y en cambio a Venezuela eso sería ahondar la crisis económica de manera muy profunda, y eso podría, yo creo, y Moisés Naim lo plantea así, atornillar más todavía, fortalecer al régimen y hacer lo que el discurso que ha tenido tanto Chávez como Maduro de que son invadidos, son atacados por la potencia imperialista, se transforme en una realidad. Y por lo tanto, en vez de digamos, abrirse a un espacio de negociación, se consolide más en el poder. Te da un relato como lo tuvo Fidel Castro Le en da Cuba un relato, durante mucho tiempo, exactamente. Entonces, una épica a la revolución. Le da una épica a la revolución, y yo creo que ayudaría a consolidarlo más todavía el régimen en el poder. Vamos a estar atentos, es una entrevista difícil porque se está grabando durante este último día de julio, y yo le decía a Patricio que la vamos a emitir durante el 1 de agosto, el día martes, pero uno no sabe qué puede pasar. Puede haber un cambio hoy día en la noche y toda esta entrevista es letra muerta, pero esa es la situación a este día lunes 31 de julio, que es el momento que nos vemos con Patricio Gajardo. Muchas gracias. No, un placer, como siempre. Felicitaciones también por este trabajo que tienes ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias. Una universidad que trabaja con Litoral Press. Hemos tenido a su rector ahí, a Rafael Rosell, varias veces también hablando de temas internacionales, así que lo he visto muy seguido. A ver si un día hacemos un panel, algo más. Pero encantado, pues. Más encantado. extenso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten.